Bueno, lo que les decía al principio de la reunión y les decía la semana pasada, queremos tratar algunos temas en la iglesia, que sea una oportunidad para invitar a otros también, ¿sí? Tratar temáticas que no se hablan en las iglesias, aunque hay algunos prejuicios, ¿sí? Porque piensan que porque Dios es todopoderoso y puede sanar, no podemos acudir a un profesional muchas veces, y se ve cuando la persona está sufriendo con ansiedad o está con algo, está luchando, pero vemos que la persona intenta y no puede, ¿sí? Y así como usted va por una gripe al médico, hay algunas problemáticas que es conveniente hablar, y nosotros le vamos a traer la visión que como psicólogos tenemos con Pauli, pero no nos vamos a desenfocar de las escrituras, ¿sí? Es un tema interesante, y bueno, agarré yo el micrófono ahora. Va a ser dinámica la exposición. Les comento, hoy es un día especial también para mí, no sabía, hoy hace 2 años me recibí como psicólogo, así que es dar algo de lo que Dios me dio la oportunidad de aprender, para formar a la iglesia, para formar a otros también. Y bueno, con esta carrera también yo no pude conocer a Pauli, que nos conocimos en un campamento, pero hablando de psicología. Nos encontramos porque teníamos en afinidad el estudio que estábamos haciendo. Y bueno, hoy estamos casados, hoy también cumplimos 3 meses de casado también, así que les decía, el 30 de julio cumplo, ¿cómo es? 2 años de que me recibí. El 30 de abril es fecha de casamiento y el 30 de diciembre nací. ¿Viste? Todo en 30. Me encanta hacer cosas a los 30. Así que bueno, queremos hacer bien dinámicos, queremos que ustedes también participen, tenemos algunas cositas para que ustedes se puedan llevar también a casa. Si a usted le interesa, después de la reunión díganos, la semana que viene podemos continuar. La idea es que podamos situar a la ansiedad ahora y ver la semana que viene, si les interesa el tema, cómo vivir la ansiedad en estos tiempos actuales, porque no es lo mismo la ansiedad del año 1960, 1940, de 1980 al 2000, del 2000 o al del 2020. Cambió mucho los niveles de la vida allí afuera. La vida es mucho más rápida, ¿sí? Pero si usted quiere, y para todo, la Biblia, estábamos viendo el otro día en el discipulado, en los grupos, es útil para todo, ¿sí? Usted se va a encontrar que las cosas que le vamos a decir desde la ciencia, de lo que nosotros sabemos, usted puede encontrar un correlato, puede encontrarlo en la Biblia. Solamente que a veces, la Biblia, ¿viste? Pero vas a ver cuánta veracidad tiene la palabra y la Biblia, y Dios mismo y el poder de su palabra en nosotros, ¿sí? Basta de palabrería, ¿sí? Vamos a empezar con una dinámica. No quiero que hable, quiero que levanten la mano. La Biblia... está abriendo ahí el Power. Puse 2 ejemplos de 2 animales que aparecen en la Biblia, ¿sí? Uno es la hormiga y el otro es el león. Quiero que levanten la mano aquellos que se identifican más con el león. Son 2 animales distintos, ¿sí? No es para ponerlo en jaque, porque tendría que haber puesto otros animales, pero quiero agarrar 2 que aparecen en la Biblia, ¿sí? ¿Qué característica tiene el león? ¿Qué dice Proverbio 30:30? Que es el único animal que no retrocede ante nada, no tiene miedo al león. Por lo tanto, siempre ante un peligro es el que avanza, ¿sí? ¿Quién se identifica con una persona que siempre avanza, que hace, que es más práctica? Levante la mano. Bueno, vamos con el otro ejemplo. El otro ejemplo es... Sí, la hormiga.
un animalito chiquitito. ¿Sí? Las hormigas es raro que vos las veas solas, por ahí andan solas, pero siempre andan ordenadas, siempre andan protegiéndose, siempre trabajando ordenadamente, porque siempre, si no andan juntas, de otra forma no andan, es raro verlas. Son animalitos más indefensos, más débiles, no sabemos si tienen miedo o no, pero quiero poner dos ejemplos. ¿Quién se identifica más con la hormiga? Bueno, interesante. Mucho. La hormiga es más planificadora y demás, ¿sí? Bien. Lo dejamos ahí. Yo lo que quiero situar que siempre nos vamos a encontrar con dos características de personas, ¿sí? Nos vamos a encontrar con las personas que cuando tienen una situación, sea de peligro o no, es la que avanza. Que su manera de gestionar el miedo, ¿qué hace? Avanza. Va a haber cristianos que se aferran a la palabra y van. A veces erran, a veces por impulsividad. ¿Algún discípulo que les haga acordar en la mente de esos que van? Pedro. Pero está el otro, que el otro ante la misma situación se protege, lo organiza, lo mira, ¿viste? Como que no avanza, siempre da pasos cortitos y seguro. ¿Sí? Podemos decir que hay dos tipos de personas entonces. El que hace primero, su primera acción ante la situación es el que hace, después piensa, no importa si sale mal, piensa después qué hizo y sigue haciendo. ¿Sí? Y está el otro que piensa, que ante la situación piensa, se queda así pensando, avanza un poquito, piensa, le puede pasar la vida pensando, avanza un poquito, sigue pensando y se enreda y piensa, ¿por qué me hizo esto, aquel? ¿Viste? Son dos perfiles de personas. ¿Sí? ¿Y por qué le hice esta dinámica como para romper el hielo así? Porque las personas, ¿sí?, ante una situación de incertidumbre o una situación externa afuera, tenemos algo que venimos dotados todas las personas, ¿sí? Ante un peligro lo que hacemos es, o atacamos, o ¿qué hacemos? Huimos. Si usted tiene un león enfrente, ¿qué es lo más probable que haga? Sí, que te ataque a vos. ¿Y qué haces? ¿Atacás o huís? ¿Te plantás? Bueno, ¿viste? Hay uno que se planta. Puede ser que se planta. Hay gente que se planta y hay gente que instintivamente huye. Le agarra miedo, ¡pum!, se va. Yo me acuerdo que una vez me robaron el celular, estaba con todos mis amigos y me dejaron solo, se fueron todos corriendo. Me dejaron solo y me robaron el celular. Y éramos más, y dos me robaron a mí y éramos 5. Pero todos tuvieron miedo y se fueron y quedé solo y me robaron el celular. Es algo normal, ¿sí? Algunos atacan y otros huyen. Ahora, con la hormiga, podés atacar o podés huir. A lo mejor sos alérgico, ¿viste? Podés huir. Entonces quiero que sepas que ante una situación allí afuera que te genera miedo, peligro, incertidumbre, hay siempre dos mecanismos que están instalados en nosotros, que es o atacamos o huimos. ¿Sí? Y en todo esto está relacionado a la ansiedad. Karen, quiero que pase la próxima dinámica. Filmina dice, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad, dice, es un estado mental y no necesariamente una patología. Estamos acostumbrados a ver a la ansiedad como, porque escuchamos fuera, aquel es re ansioso y ya, ¿viste? Es como un enfermito. Y nosotros que estamos en las consultas te llega, que tiene problemas de ansiedad y te llega con todo un drama, toda una tragedia, pero no solamente por lo que vive, sino por lo que allí afuera se ve. Que tener ansiedad es malo. Y la ansiedad es un estado mental, es algo interno que todo el mundo lo tiene. ¿Por qué? Porque ante una situación de incertidumbre es la que te prepara para
afrontarla o protegerte en el miedo. ¿Sí? La ansiedad es un mecanismo adaptativo frente a situaciones percibidas como de incertidumbre. Por eso adaptativo, porque te va a permitir a que vos puedas vivir la ansiedad correctamente. Todos sabemos cuando hacemos el carnet de conducción que está el estrés bueno y malo, ¿o no? ¿Sí? Bueno, la ansiedad te tiene que ayudar a alertarte, a prepararte para adaptarte a la situación y resolverla correctamente. Eso es la ansiedad. Después los excesos de ansiedad son los que enferman. ¿Sí? ¿Estamos todos ok hasta ahí? Vamos a la otra filmina, Karen. Entonces, ¿quiénes tienen ansiedad? ¿Qué me pueden decir entonces? ¿Quiénes tienen? Todos. Bien. Toda persona, hombre, mujer, niño, adulto, grande, todos tienen ansiedad. Por lo tanto, hermanos, como cristianos, porque es algo humano, ¿sí? Todos experimentamos ansiedad en algún momento de la vida. Quiero que vamos a la otra filmina. Dice miedo versus ansiedad. Yo te planteé el tema de la ansiedad como algo muy parecido al miedo, pero hay una diferencia, ¿sí?, entre el miedo y la ansiedad. A ver, en el ejemplo del león, ¿sí? El ejemplo del león te lleva a una situación de ataque o huida, pero lo que genera el león, ¿es miedo o ansiedad? Está confuso ahí, ¿eh? La diferencia entre miedo y ansiedad es que el miedo es algo fisiológico también innato, ¿sí? Pero relacionado a un peligro real. Hay miedo que los tenemos todos. Si nos pasa, no sé, una anaconda, por acá, bueno, vamos a tener miedo, ¿no? Se nos van a parar los pelitos de los pies. ¿Viste? Yo veo a la changa, cuando pasa un perro, ya enseguida se le hacen los pelitos atrás. ¿Está preparado para atacar o para huir? Eso, el miedo, está en todo, pero es frente a algo real, concreto, que vos lo podés tocar. ¿Sí? Ahora, la diferencia con la ansiedad es que es un peligro percibido por vos, ¿sí?, que puede ser imaginario o real. Ahora, la diferencia es esto, que la persona que está sufriendo a causa de la ansiedad, ¿sí?, puede tener un miedo. A mí, yo escuché alguna vez el que tiene la fobia a la pielcita del peluche, ¿sí? Pero eso es percibido internamente como un peligro para la persona, no es una amenaza real y objetiva, no es un león atacando a una persona. Entonces la diferencia son dos mecanismos. Uno más físico, que es el miedo, que es contra un peligro real, ¿sí? Y la ansiedad es un estado interno de algo que nosotros percibimos que es peligroso como real o imaginario. Son dos eventos, uno concreto, el miedo, y el otro lo que percibimos. Por ejemplo, la pérdida de un trabajo, ¿es miedo o ansiedad? Puede generar miedo, pero puede llevar a ansiedad. ¿Por qué? Porque vos estás percibiendo que es un peligro la pérdida del trabajo, pero ¿te va a hacer algo el trabajo? Puede conseguir otro. No te va a atacar el trabajo, ¿no? ¿Me entiendes? Son dos mecanismos diferentes que se disparan. ¿Que hay personas miedosas que le generan ansiedad a lo otro? Sí, claro que sí, ¿o no? Hay que saber también que el excesivo miedo puede llevar después a una ansiedad generalizada. ¿Sí? Que una persona que es muy miedosa puede sufrir de ansiedad. Que no sea de esas personas que son más bien que van para adelante, sino son las personas que preferentemente
¿Tienen ansiedad? Sí, tienen miedo, tienen fobia, les agarra, tienen miedo a la crítica. Ya después vamos a ver algunos ejemplos de todo eso. Entonces, sí. Bueno, como decía el Mauro, tenemos que tener, para que haya ansiedad, hay que haber una persona que esté vulnerable a una situación, más una situación estresante. Por ejemplo, una persona vulnerable puede ser en su condición física, bajo autoestima, o que no tenga los recursos para afrontar una situación. ¿Sí? Eso, sumado a una situación estresante, genera más ansiedad. Por ejemplo, esto que decíamos de la pérdida de un empleo, o la falta de una enfermedad que de repente uno se encuentra con un diagnóstico que le cuesta afrontar, y eso genera preocupación porque uno se empieza como a hacer la cabeza de que qué va a pasar, no voy a tener la plata para comprar los remedios, por ejemplo, o seguro que esto va a ser para peor, voy a recibir malas noticias. Es como que la ansiedad va generando todos estos pensamientos que se suman a situaciones que son estresantes. Por ejemplo, la pérdida de un trabajo, un evento traumático, el rendir un examen, por ejemplo, puede ser algo que nos genere mucha ansiedad, discutir con un jefe, problemas familiares, malas relaciones con otros, con vecinos, con amigos. Bueno, si tuviéramos que hacer como un chequeo médico ahora de la ansiedad, vamos a reconocer cómo se manifiesta una persona ansiosa, por ejemplo. Vamos a ver, que siempre imagina lo peor. Esas personas que voy a decir, qué negativa es esta persona. Porque uno dice, siempre, y si me enfermo, o sea, no se anima a hacer nada porque seguro que si sale le va a pasar algo. Seguro que lo van a echar del trabajo. Ni empezó a trabajar y ya piensa que lo van a echar del trabajo, por ejemplo. O, y si me dejan, en todas las relaciones me fue mal. ¿Para qué me voy a arriesgar a conocer a otra persona, por ejemplo, si siempre me dejaron? O sea, antes se anticipa lo peor, ¿sí? Veíamos recién que la ansiedad aparece cuando nos encontramos en situaciones de incertidumbre, ¿sí? Entonces la incertidumbre hacia el futuro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Entonces esa persona está pensando el futuro siempre, pero de manera negativa. Siempre ve que algo malo va a pasar. Hay que decir que las noticias y demás también ayudan bastante a que uno sea negativo, ¿no? Y se renota la persona que tiene esta tendencia a la ansiedad, porque es negatividad pura. Ve la noticia negativa y se queda impregnado con la noticia y va a estar toda la semana hablando de la noticia, o va a estar siempre alerta, ¿sí?, a que algo malo le va a pasar y que puede pasar acá, porque a lo mejor vio en Buenos Aires que pasó eso. Hay que ver cómo alimentamos nuestra vida interior, ¿sí? Después lo vamos a ver eso. Sí. Baña la ansiedad todas sus actividades. Acá hay un conflicto de dos relojes pusimos acá. ¿Qué quiere decir eso? Hay un reloj interno que le marca una hora y uno externo que le marca otra. Como esas personas que siempre están 5 pasos adelante. Voy a decir, tienen que hacer un trámite, no sé, a las 8 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana ya están pensando y no duermen. ¿Y qué voy a hacer? O sea, hay una incoherencia entre el tiempo real y el tiempo de uno, digamos, interno. ¿Por qué? Porque siempre estás charlando con un amigo, ni te están escuchando, porque están pensando en que después tienen que hacer esto y esto y esto. O sea, como que su reloj interno está en otro lado, digamos, no está en el tiempo real. Experimenta manifestaciones a nivel físico. Esto se da mucho en la ansiedad. Quiere decir que son personas que están todo el tiempo preocupándose en su cabeza, pensando. No hay lugar para poder expresar lo que les está pasando. No hablan de lo que les pasa. Entonces, el cuerpo de alguna forma manifiesta
que están cansados. Por eso que estás cansado, todo el tiempo con sueño, que te duele la cervical, que de repente hay manifestaciones también en el cuerpo, ¿sí? Dolor de cabeza, falta de apetito. Es decir, no sé qué me pasa. Cuando te pones a pensar, estuviste todo el día pensando en eso que te preocupa o te pone mal. Palpitaciones también. Palpitaciones, sudoración. También, sí, nosotros lo vemos en la consulta. Las personas cuando llegan te dan enseguida porque empiezan así, mueven mucho el pie. Pero es por la situación de estar cara a cara, poniendo un problema. Pero es re común eso también, el tema de mover los pies, falta de sueño, falta de deseo, o si no, todo lo contrario, desmotivado, sino la hipervigilancia y la hiperalerta, de estar en todo, en todos lados, ¿sí? Lo que sí que hay algo común a todo esto, la persona que vive eso no disfruta nada. Eso dalo por hecho. Todo lo que hace no lo disfruta. Todo lo hace porque tiene que encontrar una tranquilidad que está buscando, pero no lo puede encontrar. ¿Sí? ¿Cómo sé si mis niveles de ansiedad están desbordados? Vamos a hacer como un resumen de lo que venimos diciendo. Decíamos que la ansiedad es normal y nos ayuda a enfrentar situaciones, pero cuando se vuelve como algo patológico, por ejemplo, es normal porque desaparece pronto, o sea, en una situación que nos produce estrés. Voy a una situación, no sé, de un examen, porque lo viví. Tengo que rendir tal examen, bueno, la ansiedad, el miedo me lleva a que yo me ponga a estudiar, a que me despierte, a que me concentre, a que esté metida como en el tema. Pero termino el examen y pasa. Ya está, me relajo, estoy bien, mis niveles se vuelven a adaptar, el cuerpo está bien. Una persona con ansiedad es profunda y persiste. Puede ser que haya rendido el examen y se va a ir a dormir y va a estar, tendría que haber dicho esto, tendría que haber dicho otro. Seguro que esta nota no estuvo tan bien. Y capaz que no duerme toda la noche o se despierta porque está pensando en esa situación. No sé, otra situación, la preocupación por el trabajo. Una persona que está ansiosa se hunde en la preocupación, en pensar y no activa a buscar ayuda o ni siquiera escucha a otro que por ahí le puede estar diciendo de algún trabajo, de algo, porque está hundida, o hay un autor que dice como paralizada mentalmente. Digamos, piensa tanto que se paraliza. Normal sirve como función de defensa adaptativa, que decíamos. La patológica deteriora el funcionamiento psicosocial o fisiológico. Es decir, va afectando distintas áreas de nuestra vida. De repente estamos ansiosos, no queremos ver a nadie, nos ponemos irritantes también con los otros, no tenemos paciencia. Entonces, cuando estamos muy ansiosos y eso nos está afectando, afecta también nuestras relaciones con otros. Pocos síntomas somáticos, o sea, pocos síntomas en el cuerpo, la normal. Puede ser que ante un examen, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo, esa noche esté con gastritis, pero después se me pasa, rindo y después se me pasa. Pero la otra es, hay más síntomas, siguen los síntomas. Me levanto mal, estoy mal, estoy desmotivado, no le encuentro sentido a las cosas que hacía. La normal sucede en el plano de los sentimientos psíquicos. La patológica sucede en el plano de los sentimientos vitales. Pasa mucho esto, por ejemplo, en las personas con ataques de pánico, están pensando todo el tiempo en la muerte. Por ejemplo, están en esa hipervigilancia constante de que todo puede ser una situación en la que ellos se encuentren, digamos, vulnerables y pueden sentir todos los síntomas y sentir que se están muriendo, por ejemplo, y no les está pasando eso. La normal permite libertad personal, la otra reduce la libertad personal. Como dice el Mauro, cada vez la persona se va aislando también.
no, ya no me animo a tal cosa porque seguro que me va a ir mal, ¿para qué voy a hacer esto? Si no, ¿para qué voy a salir a tal lado si seguro que me rechazan, por ejemplo? Entonces se va como aislando también. Los síntomas están relacionados con el estresor y las circunstancias externas. Y en la patológica, por ejemplo, no concuerda el miedo que uno siente con lo que está mirando externamente. Por ejemplo, esto aparece mucho en las fobias, personas que tienen miedo a una cucaracha, pensando que ven a una cucaracha o un sapo, salen corriendo porque piensan que el sapo les va a hacer algo y en verdad el sapo no les va a hacer nada, pero ellos perciben toda esa situación de ansiedad y de peligro y escapan. O sea, no concuerdan lo que temen con lo que les está pasando. Bueno, ¿cuáles son los tipos de trastornos de ansiedad? Esperen, ponémelos, son varios. Vamos a leerlos nomás por arriba. Primero está la fobia específica, ¿sí? La fobia específica puede ser cualquier objeto. La persona, una persona que tiende al miedo, por lo tanto la fobia específica es una persona que tiene un miedo a un objeto que puede ir cambiando en el curso de la vida, ¿sí? Pero no es un miedo común, es un miedo horroroso, es de horror, ¿sí? Mucho más que el miedo. Vos lo podés acercar ahí y puede pasar cualquier cosa. Es horror más que miedo. Eso es la fobia específica, un miedo exagerado a algo. Puede ser a veces animales peligrosos que se confunda con miedo al león, miedo al elefante, miedo a otra cosa, pero puede haber fobia, no sé, a la sangre, por ejemplo, que vos decís, ¿qué onda? Y generalmente la persona que tiene una fobia puede tener más fobias, ¿sí? No solamente una, porque hay que chequear eso en cada caso, ¿sí? Yo le tenía miedo a la bolsa. Son miedos culturales eso. Son miedos culturales, sí, miedos culturales que aparecen en la sociedad. Las veces que me hizo tomar la sopa el viejo de la bolsa. Con eso se iba. Pero el fóbico, en lugar de tenerle miedo, o sea, de tomar la sopa, no lo hubiera tomado en ese caso, ¿sí? Siempre es alguien que se resguarda al máximo, va a mantener y va a organizar toda su vida, en evitar a ese objeto fobígeno, ¿sí? Después está el trastorno de ansiedad social, que es el miedo intenso a una situación social, ¿sí? Porque tiene miedo, por ejemplo, a la crítica de las personas. Vas a ver que hay personas que están muy pendientes de lo que le digan los otros. Por lo tanto, va a empezar a limitar su vida, y es algo re común eso, que están muchísimas personas, pero a veces como no conocemos las categorías y los diagnósticos, no lo vemos. Pero este tipo de trastorno es un miedo a la crítica, básicamente. Entonces la persona no sale afuera, ¿sí? No sale a comer afuera porque tiene miedo a que la gente, o cree en su mente de que la gente le está criticando o le va a decir algo de cómo va vestido o algo así, ¿sí? Entonces evita los lugares públicos por miedo a la crítica, básicamente. Y a diferencia de una situación común que pueda existir, esto siempre es exagerado, lo lleva a todo ámbito, ¿sí? Está muy pendiente de la crítica, ¿sí? De cosas que a veces ni suceden ni son reales, pero la persona lo vive con una intensidad que la puede derrumbar anímicamente, ¿sí? Y es algo de la ansiedad, no de la ansiedad que ataca, sino del que huye, ¿sí? Y se esconde. Después está el trastorno de pánico. Es algo de lo que yo últimamente más trabajé en el consultorio, es el miedo a la muerte. La persona que acerca al consultorio a preguntarte es porque le pasaron situaciones. Se acrecentó un montón con la pandemia, muchísimos casos. El encierro y demás, todas las presiones que uno vive, acrecentó. Eso a lo mejor la semana que viene, cuando veamos en el tiempo actual, podemos trabajarlo sin interés, sino en algún otro momento. Pero el trastorno de pánico tiene un miedo a morir. La persona, además de ser miedosa, una predisposición al miedo, tiene miedo a morir.
Por lo tanto, la persona que tiene trastorno de pánico, antes de llegar al consultorio fue al cardiólogo, porque pensó que se moría y le dijeron, no tenés nada, es ansiedad. Son personas sanas, ¿sí?, que le sucede ciertas cuestiones, por ahí están bien, están trabajando, y se le empieza a palpitar el corazón, no pueden respirar y se están muriendo. Y la está pasando mal de verdad, ¿sí? Es real, no es para reírse ni es para estar alerta en esos momentos, pero hay que trabajar la ansiedad, no el problema coronario, ¿sí? Si está esto muchísimos años, siempre de forma consecutiva, capaz que hay que intervenir, pero no hay un problema de corazón o algo que le esté afectando. Es algo, sí, dale. Es lo que disimula el pasillo. Bien. Eso Pues, y internado no era nada. no era nada. No era nada, era ansiedad. Ansiedad, pero de que tiene efecto, la pasaste mal. Sí, la pasé mal. La pasaste mal. La familia, todo. Sí, es un tema que preocupa e involucra siempre a toda la gente. Lo que sí en esos puntos siempre hay que trabajar que la persona pueda estar descansada, relaje, pueda encontrar actividades para calmarse un poco, ¿sí? Siempre se trabaja por ese lado, pero no es algo que la persona va a morir por un ataque de pánico, eso siempre sépanlo, ¿sí? Después tienen la agorafobia, que es un marcado intenso miedo o ansiedad provocado por la exposición real o anticipatoria a una amplia gama de situaciones. Transporte público, sitios abiertos, sitios cerrados, hacer la cola, siempre son como eventos públicos, ¿sí? O gente que tiene miedo de estar en un lugar encerrado, por ejemplo en el ascensor, siente que se asfixia, que algo le va a pasar. En el ascensor. Al ascensor, ¿cómo te le ejemplo? Cuando empezás a ver, viste, es algo común, todos vamos teniendo algún síntoma en algo, ¿sí? Es lo más común, todo. pero que algo que no se habla. Pero esto es algo que la persona siempre te está preparando, trata de evitar todas estas situaciones porque le sucede una crisis de ansiedad, ¿sí? Después tener trastorno de ansiedad generalizada. Yo creo que este es el trastorno donde la persona no es miedosa, sino que ataca, ¿sí? Porque esta es la persona que vas a ver que dice, mira, ansiedad y preocupación excesiva, anticipación aprensiva acerca de una serie de acontecimientos que da de la vida cotidiana. Es la persona que quiere tener todo bajo su control. Está acá, está allá, viene, va, vuelve, hace, deshace, ¿sí? Que hace cosas y que es productivo, pero a full, ¿sí? Pero si no bajan algunos niveles de la ansiedad, puede generar este trastorno de ansiedad generalizada. En un momento empieza a crear situaciones siempre relacionadas con la ansiedad, ¿sí? A veces te lo impone el contexto y demás, pero siempre hay que ver la condición de poder cortar en algún espacio para que esto no se cronifique, ¿sí? Si no, estás pagando incendios en todo momento y a cada situación, ¿sí? Y lo que estamos siempre trabajando en el ministerio, tenemos que ser cuidadosos de este tipo de trastornos, porque el que está en la iglesia siempre sirviendo está apagando incendios de acá, de allá, del que viene, del que no viene, de la visita, del mensaje, de la compu si anda bien, de esto, de la prédica. Siempre tenemos que estar cuidadosos de que cuando caemos en ansiedad no caigamos en la ansiedad generalizada, porque nos empezamos después a sentir mal y no le estamos dando el lugar a Dios que debería ocupar en nuestras vidas, ¿sí? Después está el trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, el que tiene compulsiones, rituales, ¿sí? Donde lo tiene que hacer de tal manera porque si no se desestructura. Son casos que incluso se tratan un poco aparte de lo que es el tema de ansiedad, pero todos tenemos alguna compulsión, siempre alguna obsesión en algo, ¿sí? Todos tenemos un poquito de todo. Pero esto hay marcadas obsesiones y compulsiones en hacer ciertas cosas. Vos lo vas a ver, son súper limpios, súper rígidos, incluso con la vestimenta. Se van a vestir todo de gris, siempre son como muy monótonos y aburridos, ¿sí? Eso es un obsesivo compulsivo, más o menos en general, ¿no? Cuando vean a alguien que se viste aburrido, como ahora estoy negro y azul, no me van a decir eso. Puede ser, pero todos tenemos un poco de todo. Y el último es el trastorno de estrés postraumático. ¿Alguna vez te pasó un accidente, te pasó un hecho que después lo seguiste soñando?
¿sí? Muchas veces, y es lo que es el trastorno que más fácilmente viven los que van a la guerra, la neurosis de guerra, que por ahí a veces se dice, que la persona va a la guerra, vuelve y siente la guerra en su cabeza. Entonces andan disparatados, andan de acá para allá. Es un trastorno de ansiedad debido a un hecho traumático muy fuerte, ¿sí? Que afectó su vida y no pudo gestionar la ansiedad y quedó atrapado ahí. ¿Sí? ¿Puede ser algún trabajo? A mí me ha pasado estar soñando que seguía trabajando en tal lado, estaba laburando en ese lugar y no la pasaba, ¿viste? Trabajo de años anteriores. Digo, ¿qué hago trabajando acá de vuelta y estaba el otro y el jefe y el otro? Después me despertaba. ¿Sí? Y escuché mucha gente que decía que soñaba con el 40 años de trabajar en una fábrica, que hoy en día está soñando que estaba en la fábrica esa o en esa empresa. Como decimos cotidianamente, los traumó. Te trauma. El trabajo, un accidente o cualquier situación, una persona te puede traumar. ¿Sí? El viejo a la bolsa. No, es de otro. No, de la persona que sueña y le decía a su esposa que estaba soñando que a la noche era una moto. El cónyuge le estaba diciendo a su esposa que él era una moto. No, querido, le dice. No, querido, no es que era una moto, vos roncabas. Bueno, volviendo al tema, pues después van a salir los chistes cuando lo subamos en YouTube. Lo principal del trastorno de estrés postraumático es eso, hermanos, es el tema de un hecho muy fuerte que impacta y que te deja secuelas, que vos después lo seguís reviviendo, ¿sí? Bien, ahí puse una frase y dice: la batalla de nuestros días implica vivir el presente. Una de las cosas que le digo a los pacientes y que cuando están le digo: ¿vos me estás escuchando a mí? Porque la persona puede estar acá, pero su mente está pensando en otras cosas. ¿Nunca te pasó estando orando, que te sentaste a orar, cerraste los ojos y estás pensando en el trabajo, que te olvidaste y ya te querés levantar y te querés ir? Estás pasado quizás de preocupaciones que te están despertando la ansiedad. La ansiedad te lleva a esas preocupaciones, ¿sí? Entonces la batalla de nuestros días es vivir siempre el presente. Después vamos a ver algún versículo, ¿sí? La depresión es el exceso de pasado. En algún momento lo iremos viendo. La ansiedad es el exceso de futuro. La ansiedad siempre está resolviendo una situación que todavía no sucede. Por lo tanto, ¿qué genera? Preocupación. Ocuparse antes de algo que no está sucediendo. Es querer poner un control a algo que no podemos poner el control. ¿Por qué las personas se enferman? Podremos decir, en el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué tenés mucha en el pensamiento? ¿Por qué? De ansiedad. Porque queremos controlar situaciones que quizás tenemos que dejarlas en Dios, ¿o no? Y justamente, pero uno de los desafíos actuales de ahora es que la gente, como no cree en nada, cree solamente consigo mismo, se llevan todas las cargas que quizás debería descansar en Dios. Entonces vos los ves. Vos ves toda, es la era de la ansiedad esta, ¿sí? Bueno, exceso de futura ansiedad y exceso de pasado es depresión. Cuando te das cuenta básicamente así, de la ansiedad a la depresión está a un solo paso, ¿sí? Cuando vivís en ansiedad, ¿sí? Todo el tiempo, ¿sí? Y no podés resolver lo que te está sucediendo y no encontrás, estás a un paso de estar a la ansiedad, a la depresión. Vamos a ver la otra filmina, dice: ¿saben por qué, hermanos? Porque la ansiedad no te permite disfrutar lo que vos haces, ¿sí? Ni tampoco te ayuda y te da sentido en lo que vos haces. Es una situación que vos estás queriendo poner un control, pero que no disfrutás y no te das, no creces, ¿sí? Siempre estás apagando incendios, pero no disfrutás. O si lograste un logro, no lo disfrutaste. Descansás porque estás cansado. Entonces, podés ir resolviendo la ansiedad, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si estás en el trabajo y todo el tiempo estás luchando con la ansiedad? Porque el jefe, porque esto, porque hay más trabajo, esto, pum, pan y el otro. Y ya te olvidaste de cuando empezaste el trabajo, de la felicidad que tenías, ya no lo disfrutás.
perdiste esa capacidad de disfrutar de ir al trabajo. Y estás apagando incendio. ¿Y qué pasa? Cambian el jefe y ya ahora empezás no solamente a apagar incendio y a no disfrutar, sino que pasa algo en la fábrica que empieza a decaer y vienen malos tiempos en la fábrica. No te está sirviendo lo que estás viviendo, y cuando todo el panorama empieza a ponerse negativo y se empieza a poner negativo varios contextos, estás a un paso de pasar de la ansiedad a la depresión. La persona deprimida, ¿qué tiene? Una imagen negativa de sí mismo, del mundo y del futuro. Estás a un paso con la ansiedad. Por eso siempre hay que ser cuidadosos y siempre tratar, hermanos, de generar actividades en tu servicio a la iglesia, en lo que haces en tu familia, en tu trabajo, de que todo lo que hagas, ¿sí?, puedas disfrutar. Disfrutarlo en el Señor. Todo lo que hagas, siempre habíamos visto la semana pasada, hacerlo en el nombre del Señor, disfrutando lo que haces. Ya vamos a ver algunas cositas para que tenga sentido. Tal vez eso implique decirle que no a otras cosas que uno por ahí hace por compromiso, por cumplir con los otros o con uno mismo. Decir, bueno, no, voy a cuidar mi salud ahora y voy a hacer lo que pueda y algo que me produzca también un placer. En ese sentido. Disfrutarlo. Hermano, cuando perdemos la capacidad de disfrutar lo que estamos haciendo, es un llamado de atención, porque lo está haciendo por una obligación. Y cuando hacemos algo por obligación, no sirve. Cuando hacemos por amor al Señor y disfrutamos, y cuando vamos a trabajar y lo disfrutamos, y cuando estamos en la familia y disfrutamos, ahí es el momento donde estamos creciendo como personas, ¿sí?, y como hijos de Dios. Por eso siempre cuando hagas lo que hagas, fíjate si estás disfrutando lo que estás haciendo y que lo que estás haciendo tiene sentido. Lo que estás haciendo vale la pena delante del Señor. Ya te dijo un montón de cosas. Si no vale la pena, significa que vos sos vos controlando situaciones que no te corresponden. ¿Sí? Y vamos ya terminando, ¿sí?, a las ideas prácticas. Yo voy a ir repartiendo. Bueno, y vamos a repartir para que se lleven también ustedes para hacer. En estas ideas prácticas, dividimos en algunas áreas para que uno pueda reconocer qué es lo que me hace bien, por ejemplo, y lo potencio o que me produce cierto placer. En el área espiritual, por ejemplo, qué cosas me hacen bien. No sé, me he dado cuenta que dejé de cantar canciones, o que dejé de ser agradecido, o dejé de orar. Bueno, ¿qué cosas te gustaría, cosas pequeñas, potenciar en tu área espiritual? ¿Por qué decimos cosas pequeñas? Porque cuando uno se pone un objetivo grande y no lo puede cumplir, no sé, cuántas veces uno dice, voy a leer la Biblia en un año y no lleva el año y se frustra, por ejemplo. O, no sé, otros objetivos que uno se pone un objetivo grande y no lo puede cumplir. Es un objetivo pequeño que lo pueda realizar y que le produzca un placer, no que es un deber que lo tengo que hacer o que me produzca más ansiedad hacerlo. Por ejemplo, en el área de las relaciones, si me hace bien, por ejemplo, juntarme con tal persona o hablar con tal persona que me puede ayudar, que sé que me escucha, el hola. O arreglar alguna situación a través del perdón, por eso también genera ansiedad. Tal cual. Ponernos a cuenta también con otras personas que hemos herido o no, o que nos han herido también, poder ir y decir en lo laboral qué cosas tengo que cambiar o potenciar para disfrutar lo que estoy haciendo. Capaz que no es el trabajo ideal o lo que me gustaría, pero buscarle la vuelta en cómo producir algo que me genere un bienestar. En el cuidado personal, ¿qué actividades descuidan la alimentación, el sueño, el ejercicio? En tomar agua. Tomar agua. ¿Y una cerveza? Sin los excesos no son malos. Ah, ya, verdad. Poder ver y poner esos objetivos, ustedes que pongan en lo personal, qué cosas les hacen bien. Y así también, en
en las 4 áreas que pusimos, qué cosas debo evitar, ¿sí? Que sé que me producen más ansiedad o me hacen mal. Por ejemplo, si yo estoy muy ansiosa por una situación y siempre voy a la casa de una amiga que me es re negativa y me hace mal escucharla porque yo estoy mal, bueno, evitar esas situaciones o gente que no me aporte, que no me potencie, sino que las dos nos hundimos en lo negativo, terminamos mal también, o no sé. Cuidado personal, evitar comer excesivamente. Nosotros estamos descompuestos, comimos excesivamente. Bueno, cuidarse, decir, bueno, cómo saludar en la semana, me doy un gustito el fin de semana, por ejemplo. Pero poner pequeños objetivos prácticos que ustedes puedan identificar en sus vidas, en estas 5 áreas, y que puedan ponerlo en práctica. No. Eso es algo que lo pueden escribir y como un mapita. ¿Traerlo? No, para que lo pongan en práctica en sus casas. Nosotros no estamos pendientes de eso. Es como tener una guía. Hacer pequeños cambios donde vos puedas tomar la iniciativa de poder vivir mejor. O no, de vivir en el presente, de hacer lo que te gusta, que te haga crecer como persona. Vos decís, mirá, estoy medio dejado con oración. Bueno, voy a empezar a orar un poquito más. Bueno, me voy a proponer el objetivo espiritual, orar 10 minutos al día. Hace mucho que no comparto algo de Jesús y me acuerdo que cuando compartía me daba alegría. Bueno, me voy a unir a las 5 de la tarde del sábado a invitar a la gente de Villa Dominga. Cositas pequeñas cositas, ¿sí? En el cuidado personal, bueno, me tengo que cortar el pelo. Bueno, iba a cortarme el pelo, pero una cuestión de cuidado. Acuérdense, hermanos, que somos cartas leídas por los otros. La gente observa quiénes somos en Cristo, y si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, ¿sí?, al prójimo, ¿cómo lo vamos a amar? O si nos amamos mal, ¿cómo vamos a amar al prójimo? Vamos a amarlo mal también, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que amamos a Dios, tenemos que ser luz también, y no una luz tenue, media así, como el foquito a veces que hace así, que se apaga y se prende, sino bien, ¿viste? Entonces, aprender, son cuestiones prácticas, ¿sí? Pequeñas cositas que cambiamos la rutina y que nos pueden ayudar a ir cambiando y a romper un poco esos ciclos, ¿sí?, de una rutina ansiógena, ¿sí? A eso apuntamos. Hablaba un ejemplo que leíamos de que la persona ansiosa come rapidísimo, o sea, en 2 minutos lo tragó ni siquiera disfrutó el plato. Bueno, un objetivo de cuidado personal puede ser también ese, y van a ver cómo eso genera que bajen los niveles de ansiedad. Claro, te hace mal. ¿Por qué? Porque vos comés mal, tragás mal, la comida te asienta mal y te enfermas, ¿o no? Yo a veces no con el tema de la comida también como rápido a veces, pero me baño rápido también. Entonces también el baño a veces es un momento que uno se relaja en el baño y sigue con, no, me baño porque tengo que salir, viste, así. Entonces es como aprovechar las cotidianidades del presente, las bendiciones que Dios nos regala de comer, de bañarse, de vestirse, disfrutarlas, ¿sí? Esas son las pequeñas cosas. No sé si hay algo más, si no vamos puntualmente a las técnicas. ¿Quedó alguna duda para que puedan anotar? Lo que tiene ansiedad es el presidente, que está muy avanzado, que ha hecho muchas cosas, y sin embargo está siempre para atrás. Ese que tiene. Y ese tiene también bastante trabajo. ¿Cómo tiene? Y el otro sigue pidiendo plata para la semana. Sonamos. ¿Seguimos? Seguimos. Herramientas generales, quedan 2 firmes, esta y la última, ¿sí? Queremos, nosotros siempre trabajamos lo que se llama en la terapia la reestructuración cognitiva, que la persona, porque al generarse la ansiedad, se generan pensamientos, ¿sí?, que están todos relacionados a la ansiedad. Por lo tanto, para cambiar, ¿sí?, un poco el hábito y empezar a hacer cositas diferentes, hay que
pensar ahora cosas diferentes, ¿sí? En pensar diferente. Y queremos, Pauli, lee ahí Filipenses 4, 8 al 9. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto hacedlo, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué dice? El Dios de paz. Tenemos que pensar, tenemos que seguir todo lo que... Lo verdadero, esto hablábamos, de que la ansiedad te lleva al incierto, a que vos imagines algo que no está pasando. Pensar en lo verdadero es decir, vuelvo al presente, pienso lo que Dios, por ejemplo, que Dios me va a proveer, que las promesas de Dios se cumplen en mi vida, que si tengo miedo de tal situación, Él prometió que va a estar conmigo siempre. Entonces te lleva a pensar en el ahora, en el aquí, pensar en lo verdadero, dice. Y es buenísimo porque dice el Dios de paz estará con nosotros. Al pensar en Dios, el Dios de paz cae sobre tu vida. Mientras nosotros intentemos con nuestros pensamientos arreglar y nos estén hablando y estemos así, el Dios de paz nunca va a estar ahí. Estamos nosotros en eso, ¿sí?